Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Siete y 3 minutos de la mañana. Marcha quitada y freno de mano puesto. Las luces cálidas del vehículo destellan en la valla blanca que el morro tiene a escasos centímetros. 7 grados fuera y 21 dentro. Mientras el motor se estabiliza tras el recorrido hasta el parking de la estación, por la radio valenciana todo son buenas noticias a nivel local. Les falles de 2026 tanquen amb rècord històric, amb un impacte econòmic de 1.100 milions d'euros. L'MT ha transportat un 7,22% més passatgers que en 2025 i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha oferit servei nocturn ininterrompido. Y es ahí cuando apago la radio. Sí, los titulares de todos los años. Más y más en todo lo relativo a las fallas. Más problemas de movilidad para la ciudadanía valenciana en sus quehaceres y más ganas de que muchos aspectos se gestionen mucho mejor. Pero este tema lo dejaré para otro momento, ya que el tren acaba de llegar y no hay tiempo que perder. Tengo por delante la línea más antigua de Valencia. Quizá debería guardarme el contar que no debería estar en la estación de Bétera, en la provincia de Valencia. Debería estar mucho más al norte, por tierras de fiordos. Pero al igual que un viaje se programa, este se puede desprogramar con muchísima más facilidad de lo que costó organizarlo. Vaya, una macro huelga de servicios en tierra en los aeropuertos y la no operativa de 2 vuelos obligó a deshacer los planes y reorganizar el timeline de trabajos. Decía que no debería estar aquí. O quizás sí. En el ambiente se siente el olor seco de la pólvora. El humo de la crema de Les Falles no ha subido demasiado todavía, y es que la noche de cierre de la festividad valenciana aún no ha terminado del todo. Pese a ello, la ciudadanía más madrugadora pega carrera para llegar al tren que sale en unos minutos. Y yo también. Dentro, el aire acondicionado hace acogedor el espacio. El tren se siente más estrecho de lo habitual. Y no es una forma metafórica de decir que va casi lleno, es pura realidad. Aún así, mi cámara al hombro, mi mochila de viaje y yo logramos encontrar huecos libres en el tercer coche, a escasos segundos de partir. Entre las últimas naranjas de la temporada salen los primeros rayos del sol de este 20 de marzo. Para entrar en materia y entender qué hago aquí, es importante empezar por la planificación. 72 kilómetros de pura y mágica vía estrecha, 40 estaciones, 4 puntos de interés periodístico y lo que dure el sol para hablar de todos ellos y llegar de la cabecera norte de la línea 1 del metro de Valencia a la sur, es decir, de Bétera a Castelló de la Ribera. El contexto, el porqué y la intención personal irán llegando poco a poco, al igual que lo han ido haciendo los 2 primeros apeaderos antes de ver las caras pasar en el andén del Seminari de Montcada. Montcada, pese a tener 2 paradas, pasa muy veloz desde los asientos del tren, que poco a poco va llenándose.
Pese a ello, es quien empieza a recordar la importancia de la existencia del ferrocarril de vía estrecha en Valencia. A un lado de las ventanas está el término municipal de Alfar del Patriarca, donde viejos edificios se plantan frente a la modernidad de los trenes que hoy pululan por la red de metro. Trenes más bien plasticosos, que distan de cuando era el vapor el protagonista, y al ferrocarril se le llamaba cariñosamente como el trenet, el trenecito en castellano. Al otro lado, la propia estación de Moncada, situada en su término municipal. La llegada de esta línea data de 1891 y se planteó con vía de 1000 milímetros por cuestiones económicas y técnicas, ya que esta, al ser estrecha, permite una buena adaptabilidad de la infraestructura a los pueblos y las calles. Aunque hay que mencionar que en Moncada no era tanta la necesidad de movilidad personal, así como la de mercancía. Industrias como la ladrillera, la fosforera o la harinera fueron el motor de la línea, que permitía llevar toda su materia prima hasta la misma capital de Valencia, en poco tiempo. Todo este tráfico mercantil se mantuvo hasta 1971, quedando hoy como algo impensable, dada la evolución de la línea, y llevando a la imaginación a soñar con pequeños vagones de mercancías pasar por los pasos a nivel cercanos a las viejas viviendas que sí conocieron la época pasada. Esta línea estaba comprendida dentro del llamado proyecto de construcción de una vía férrea que enlace la capital y su puerto del Grao con Bétera y Rafelbuñol, en cuya memoria no se menciona una estación propia para Masarrochos, el pueblo que ya asoma por las ventanas del convoy, y que, pese a que hoy Moncada, Alfara y Masarrochos son un todo en uno, limitando sus términos municipales una calle, antaño estaban separados, y este al que el tren está a punto de llegar se hizo con su propia estación gracias a una modificación importante del trazado de la línea realizada a última hora. Aunque realmente tampoco habría que haberse preocupado mucho. De no haberla tenido desde origen, la habría ganado pocos años después. De hecho, dada la mencionada modificación, la línea se inauguró con dicha estación todavía a medio terminar. Lo que entonces supuso días o meses de planificación, hoy es para el tren un abrir y cerrar de puertas, con su correspondiente carga masiva de viajeros que buscan desesperados un hueco cómodo en la lata de sardinas para comenzar su viaje a sus quehaceres. Tras una larga recta de casi 2 kilómetros, rota solamente por una ligera curva a derechas, el tren penetra de lleno y sin escrúpulos en las calles de Godella. Una vieja torreta blanca con cenefas rojas vigila desde lo alto, tal y como lo ha hecho siempre. Es su instinto, pese a que de sus entrañas ya no salen cables ni mecanismos capaces de mover nada. Es lógico, los tiempos evolucionan y las líneas férreas pasan por periodos de adaptación, perdiendo en cada uno de ellos parte de su encanto, pero dando paso a la modernidad. La herencia que la empresa ferroviaria de vía estrecha, FEVE, dejó a la Generalitat Valenciana cuando ésta se hizo cargo de las líneas urbanas fue eso, dejadez e infraestructura obsoleta. Es por ello que la electricidad se abrió paso frente a las viejas poleas y cables de acero que movían los pasos a nivel y las señales mecánicas que regulaban el tráfico.
La corriente se abrió paso, al igual que lo hace el tren a bocinazo limpio, ya que en menos de 1 kilómetro este debe atravesar 2 pasos a nivel en curva y sin vallas que valgan. Aquí son los muros de las casas quienes hacen pared junto a la vía, notando seguramente en su interior las vibraciones de las ruedas del convoy al frenar, para detenerse en la estación, también en curva, pocos metros más allá. 8:35 de la mañana. Llega el primer punto de parada de la ruta. En la encrucijada de calles que cortan a cuchillo las vías, viejas casas de pueblo permanecen todavía como testigos de la evolución del tiempo. Todo ha cambiado mucho, y a la vez muy poco. La gente del pueblo es la de toda la vida, y sus generaciones posteriores empiezan a acoplarse como pueden, pero con otros trabajos. La gente mayor, la que viste de camisa informal y chaquetilla sin abrochar, son aquellos que dieron su vida por el campo. Tampoco había otra cosa, eran otros tiempos. Serían otros tiempos, pero hay costumbres que nacen y costumbres que se quedan para toda la vida, como la del esmorzaret valencià, una tradición que nace precisamente de esos viejos oficios en declive. Son casi las 9 en punto, y los más puristas saben qué se debe estar haciendo a esta hora. Frente a ti, sea en la mesa o donde estés, hay que tener un buen puñado de encurtidos, aceitunas y cacao del collaret, acompañado de aquello que refrescará la garganta antes del plato fuerte de este peregrinaje valenciano. La bebida bien puede ser cerveza o el mítico vi en llimona, es decir, vino blanco con gaseosa, pero lo que no puede ser de otra forma es el bocadillo, el cual va cargado de la imaginación de cada uno que se va a enfrentar a él. Las mezclas de casa para el colegio no sirven, como la mortadela de aceitunas y cosas así. Aquí se viene a por lo fuerte, y, generalmente, en las cartas de los bares se leen cosas como blanc y negre en faves, el clásico chivito, o el que en esta ocasión me ha llegado a la mesa, el almusafes. Con nombre de pueblo del sur de Valencia, este trae una buena untada de sobrasada, cebolla pochada, bacon y huevo, de valientes. El cierre magistral no puede ser de otra forma que con el mítico cremaet. Café, ron flambeado, unos granos de café sin moler, cáscara de limón y canela. Un placer que vino desde Cuba, entró por el puerto y desde el Grau, a lomos del trenet, se extendió por toda la ciudad, siendo este el remate final del ritual de quienes trabajaban las tierras alrededor de los pueblos y necesitaban de la energía de una comida contundente y del calor del alcohol para seguir el resto de la jornada. El cremaet llegó a lomos del trenet, como ya he dicho, yo también hasta aquí, y 1 hora después de comenzar el esmorzaret ya traqueteo de nuevo camino del Cap i Casal. Por cierto, el ritual tiene tiempo medido a reloj, ya que cuentan las habladurías de pueblo que como mínimo ha de durar 45 minutos. Eso sí, del máximo no se habla. El heredero de las viejas líneas bordea el término municipal de Godella, en un caso muy similar al de los pueblos anteriores. Al otro lado de la vía ya es Burjasot quien da nombre a la población. El tren, pese a su infraestructura, hoy protegida por vallas y muros, allí donde lo necesita, siempre ha sido como un vecino más. Su silbar característico ya forma parte del paisaje urbano de esos pequeños municipios. Para los que todavía los siguen llamando el trenet, es un elemento más dentro de las rutinas. Pero entre aquellos trenes renqueantes de la posguerra y las nuevas unidades blancas, hubo un antes y un después. El parque móvil tenía la necesidad absoluta de modernizarse, y para ello se contó con el fabricante vasco CAF, quien se inspiró en el diseño de unos tranvías de la red de Utrecht en Alemania, para ofrecerle a la red de vía estrecha valenciana los suyos, con el cariñoso nombre de UTA,
unidad de tren articulada. Pintados en un elegante esquema blanco y amarillo, estos llegaron con un compromiso bien alto: renovar por completo el viejo concepto del trenet. La inversión en la red era necesaria, los trenes ya estaban aquí, y la idea del concepto metro también, pero algo tenía que cambiar por completo, y era la distribución de la red actual de entonces. El mayor cambio data de 1988 y lo empiezo a notar al paso por la llamada estación de Empalme, enlace en castellano. Y, realmente, el nombre no tiene mayor fundamento. Ya se hacía llamar así en épocas pasadas y viene de ser el punto de unión entre la línea de Bétera y la de Llíria, otro municipio al norte de la capital, y que hoy forma parte de la línea 2 del metro. La alta torre del Meliá indica el inicio de la gran capital, pero poco a poco el tren va bajando su cota de altura hasta que la vista es tapada por un muro de hormigón y de repente la más densa oscuridad penetra por las ventanas, dejando la responsabilidad en manos de las cálidas luces del convoy. Es el túnel que cruza toda Valencia y que permitió unir las líneas del norte con las del sur, el tan esperado cambio. Beniferri con sus baldosas verde pistacho, Campanar azules y Turia marrones. Estación con el nombre del río de Valencia, el cual me trae recuerdos de esos que merece la pena mencionar. Yo tendría no más de 7 u 8 años, cuando era costumbre por parte de mi familia ir a pasar la tarde a un centro comercial situado en esta misma parada. La costumbre era de ir en metro y la sensación de ir en aquellas vetustas UTA era inigualable. La puerta de la cabina contaba con un gran cristal, por el que yo cotilleaba el corto túnel que recorría hasta Ángel Guimerá, para hacer el transbordo de vuelta a casa. Realmente el recuerdo lo mantengo muy vivo, y aunque solo guardo en la memoria un día concreto de los muchos en los que repetí este proceso de la mano de mis padres, a día de hoy me transmite una ligera sensación de miedo. Tal vez porque la imagen que conservo del interior del tren era de puro infierno. Era un crío de poca altura, rodeado de miles de adultos enormes, en el interior de un espacio móvil con muy mala iluminación y un techo marrón bastante feo. En fin, cosas de cuando eres niño. Estos trenes acabaron siendo mis favoritos, y hoy en día pagaría por volver a disfrutarlos con conciencia. Pasar la curva previa a la estación amarilla de Jesús también me plantea ciertas dudas. En dicha curva, una UTA, tal y como la de mis recuerdos, volcó por exceso de velocidad, cobrándose la vida de 37 personas. Al tiempo de mis vivencias, se supo el mal estado de conservación que presentaban estos trenes, mal cuidados desde el primer día, y que pasaron a ser la oveja negra de Metro Valencia y la Generalitat Valenciana. Pero este es otro tema que se puede extender por horas. Próxima parada, Patrai. Desde el mismísimo túnel del accidente sí quiero rendir homenaje a las víctimas y sus familiares, los cuales no deberían de haber sufrido semejante atrocidad, ni mucho menos el maltrato posterior al accidente por parte de los responsables políticos. Este 2026 se cumplirán 20 años de la tragedia. Bienvenidos al barrio de Patraix, casi en el corazón de la actual Valencia, y un punto importantísimo para el viejo trenet. Evidentemente, lo de cruzar la ciudad por el subsuelo no lo conocieron los viejos trenes de madera previos a la SUTA. Las antiguas líneas tenían estaciones de cabecera al aire libre, como la de Pont de Fusta, para las líneas del norte, incluida la de Bétera, o la estación de Jesús, situada al sur de la ciudad, cerca de donde hoy está la subterránea. El tren partía desde la mencionada estación, y lo primero que hacía era pasar junto a la, por aquel entonces,
pedanía de Patraix, donde hoy todavía se puede sentir ese aire de pueblo. Son las 12:08 de la tarde. Llegar a su histórica plaza principal desde la estación es cuestión de algo más de 5 minutos a paso tranquilo. Allí, en la unión con la calle Dibujante Manuel Gago, en un rincón, charlan y ríen varios vecinos y vecinas que parecen casi estar esperándome para darme la bienvenida a lo que antes era su pueblo, aunque para ellos lo sigue siendo. Es aquí donde se hace periodismo de verdad. Disfruto como un niño con momentos como este, en el que cada uno te cuenta sus experiencias y sus recuerdos en base a lo que les comentas que estás trabajando. Es evidente que todos y cada uno de ellos añoran al trenet. «Pasaba just per ahí darrere», señalaban refiriéndose a la trayectoria que seguía la vía respecto al pueblo. «Sí, jo jugava en el fang de les vies, allí mateixa, tot brut i en terra. Agafàvem fang i amb un vidre trencat fèiem el que per a nosaltres era una càmera de fotos, y així nos ho passàvem bé». Ellos y las cientos de imágenes que se conservan de los viejos trenes son la plena historia viva de otra Valencia. En aquell entonces Patraix tenia alcalde, érem una pedania, estaven separats de la ciutat per l'horta, tot era camp al voltant. Conforme me cuentan, imagino la situación de aquellas tranquilas 4 calles. Ahora todo es demasiado diferente. Alrededor crecieron altos edificios de las décadas de los 60 y 70, edificios de la era de la expansión de las grandes ciudades. Pero realmente basta con dar un corto paseo para descubrir cómo, pese a los cambios del último siglo, el pueblo viejo de Patraix sigue teniendo muchísima vida. La gente pasea de aquí para allá, como lo ha hecho siempre, y los vecinos y vecinas siguen haciendo cola en el horno para hacerse con su barra de pan del día, porque claro, la ensalada de Valencia se creó para mojar el aceite en pan. ¿Veus aquella casa que posa Bar Patraix? Desde el seu balcó donaba discursos Blasco Ibáñez. Dudo que este hecho lo llegaran a ver con sus propios ojos, ya que los y las aquí presentes no habían nacido antes de fallecer el ilustre escritor y periodista valenciano. Pero al final es de estas cosas que te tienes que creer. Lo que sí creo es en su unión como vecinos, tan sana e inspiradora que espero que dure hasta el fin de sus días, y ojalá la continúen las nuevas generaciones. Al igual que las viejas casas resisten, valientes, al paso del tiempo y a la imposición de nuevas reglas arquitectónicas. Así en esta plaza xugaven de xicotets, y así charren de majors. Me dijeron justo antes de despedirme de ellos. Un tren de mediodía, bastante lleno de aquella gente que vuelve del trabajo a casa, me saca casi a tirón del barrio. En cuestión de pocos minutos más, el nuevo trenet, muy diferente al que recuerdan en Patraix, sale de nuevo a la superficie, antes de cruzar volando el nuevo cauce del río Turia. Tras ello, se adentra en la zona que literalmente fue arrasada por la Dana, que dejó a los pueblos en los que ahora el tren va a detenerse gravemente afectados y totalmente incomunicados. La propia línea 1 estuvo cortada meses. Próxima parada, Torrent. Atención al buit de la antena. Atención al hueco de la antena. Correspondència amb les línies 2 i 7. Este tren finalitza el seu trajecte a Castelló. Bajo un cielo más bien cerrado, una estación en curva se alza tras las puertas verde pistacho de la unidad. Son exactamente las 2 del mediodía, y puedo decir que ya llego comido a la tercera parada más importante del viaje. He aprovechado el trayecto para disfrutar del sabor de una rica ración de paella valenciana. Hoy es día de tradiciones, y los amenos traqueteos que genera la vía estrecha incitan a disfrutar de placeres tan sencillos como este. Y de tradiciones viene cargada la visita al pueblo de Torrent,
el cual va a ser el representante de lo que en la Tierra del Arroz se celebra en sus fiestas más importantes. Las fallas son un grandísimo reclamo turístico, pero a lo largo del año, pueblos como este y los de su alrededor celebran sus fiestas patronales por todo lo alto. Ya hemos cruzado la ciudad, por lo que esto ya es oficialmente la zona sur, l'Horta Sud, como se le conoce en Valencia, y estando en ella es imposible no hacer mención a la tradición de la muixeranga, esos castillos humanos que ganan altura a medida que quienes están abajo, manteniendo el peso, aguantan a los que escalan poco a poco y llegan hasta lo más alto. Todo un arte humano del que en realidad es referente el pueblo cercano de Algemesí, una imponente tradición que también ha llegado hasta Torrent en ocasiones pasadas y que mantiene vivo el arraigo de la tradición valenciana por su cultura. Pero lo dicho, como es tiempo de fallas, la admiración se la lleva la Virgen de los Desamparados, con su manto de flores a los pies de la torre de la parroquia. Con la tradición y el arraigo valenciano pululando por las calles, me despido de Torrent, desde una estación que siempre ha sido un hito ferroviario. Lleva viendo pasar trenes desde que las vías llegaron al municipio, y hoy en día es un punto clave en el recorrido de la línea 1. A partir de aquí, desaparece de nuevo la doble vía, la cual nace en Moncada, concretamente en la parada de Seminariceu. Por tanto, es a partir de este punto donde la línea deja atrás su etiqueta de metro y se pone en el papel de línea de cercanías. Obviamente esto no es literalmente así, pero realmente es lo que siempre se ha dicho coloquialmente. En parte es verdad, ya que el principal motivo de ganar esta etiqueta es la gran separación entre pueblos. En la zona norte los municipios están tan juntos que los separa una calle. A partir de ahora es todo lo contrario. Están separados por distancias kilométricas, en las que el tren es capaz de alcanzar los 90 km por hora, su velocidad tope comercial, una cifra muy poco habitual en redes urbanas tipo metro. Y claro, tampoco he subido al primer tren con el que me he cruzado, ya que aquellos que finalizan servicio en Castelló de la Ribera son contados, 1 a la hora para ser exactos. Y también es a partir de aquí donde la huerta valenciana se abre ante los ejes del convoy, que la afronta con firmeza. Todavía quedan bastantes kilómetros por recorrer. Entre los naranjos todavía quedan algunos frutos esperando caer y pasar al olvido. Son aquellos que ya no quiere nadie, pero que dan carácter a las vistas de la línea. En mi mente he soñado muchas veces con aquellos trenes de mi infancia, los cuales gozaban de unos asientos muy mullidos y cómodos. Asientos desde los que esta línea se disfrutaría todavía más. Otra peculiaridad que nace a raíz de la vía única son sus frecuentes apeaderos, para los cuales es necesario solicitar parada para bajar. Quien está en el andén debe hacerle una señal al maquinista como si de un autobús urbano se tratara, para que éste efectúe parada. Es curioso, pero desde que la línea se redefinió como un sistema de metro, esto es así, y las unidades UTA fueron las primeras en incorporar el pulsador de parada solicitada. Pròxim baixador, Realón. Cal sol·licitar parada per a baixar. Apeaderos como Realón o San Ramón han pasado ya sin parada, con la bonita imagen de Picassent a lo lejos a través de las ventanas del convoy. Es evidente que aquellos trenes que no finalizan recorrido en este último pueblo mencionado y siguen trayecto hasta la ribera van bastante llenos. Encontrar hueco para sentarse es complicado, dependiendo de la hora, pero ello sirve para ver venir Carlet desde las ventanas de las puertas. Un pueblo importante, bañado por las hoy secas aguas del río Magro. Próxima parada, Carlet. Una pronunciada curva a izquierdas permite que las vías se adentren en el municipio
el cual pasa desde las ventanas del tren sin prácticamente percibirse actividad en sus estrechas calles. Su estación es un caso mucho más concreto, diría que hasta sin igual. Siempre se suele esperar aquí el cruce con el convoy contrario, lo que permite deleitarse con el edificio de su estación, que sorprende por su diferencia con todos los demás de la línea. Figura del patrimonio ferroviario arquitectónico, data de 1925 y permanece intacto, con sus azulejos indicando el nombre del pueblo y esos remates de la época neomudéjar. Tras el paso del tren en dirección contraria, es decir, hacia Bétera, es hora de partir nuevamente, a silbido limpio, para avisar a los pasos a nivel cercanos. Todo un ritual que se mantiene desde las épocas más prehistóricas del trenet, ya que todos los caminos y carreteras cercanos a las vías acababan cruzándola tarde o temprano, a través de pasos protegidos y desprotegidos, aunque de estos últimos quedan muy pocos. Pocos kilómetros y minutos después aparece majestuoso el pueblo de la Alcudia, seguido de Montortal y Massalavés. Pero aquí el tren sigue su ritmo y es entonces cuando vuelvo a colgar la mochila a los hombros, mientras me agarro fuerte a las barras de sujeción. Comienza la frenada para apearme en el último punto de interés de la aventura. Son exactamente las 5:49 de la tarde. Tengo 37 minutos para hacerme con mi objetivo y volver a la estación para subir al siguiente tren dirección Castelló. De no hacerlo, deberé esperar 1 hora y 20 minutos largos hasta el segundo tren, y lo peor es que no lograría llegar al final antes de que se esconda el sol. Próxima parada, Alberic. Mientras el tren se marcha, no hay tiempo que perder. Sigo las calles zigzagueando hasta llegar a la avenida principal del municipio, donde ya sé de antemano que hay pocos hornos abiertos a estas horas de la tarde. No es a la primera, sino a la segunda. Grandote y esponjoso, allí me esperaba uno de los últimos panquemaos de Alberic, que quedaban en la tienda, el dulce tradicional de este pueblo. Pero es importante hablar de esto, porque esto no es un dulce cualquiera. Panquemaos, panquemados en castellano, hay muchos, pero pocos como el de Alberic. Bueno, hay otros que también son únicos para mí, y eran los que traía mi madre al colegio, acompañados de una barrita de chocolate con leche, merienda ancestral de mi época infantil, que no tiene comparación con nada industrial que le puedas comprar a tu hijo o hija en el supermercado para merendar a las 5 de la tarde tras salir de clase. Pero lejos de los recuerdos entra la leyenda del panquemao más reconocido de toda la comarca de Valencia. Hay que remontarse a 1180, a épocas en las que el trenet quedaba a años luz. Importante recordar que todos los pueblos que comienzan su nombre por Al son de origen árabe. Aquí, en Alberic, las tierras tenían señor. Su hija, llamada Zara, enfermó gravemente previamente a su boda, imposibilitándole ingerir ningún tipo de alimento. Sara de Métula, una judía del pueblo, dio con la solución a la enfermedad, ofreciéndole un dulce desconocido para el resto, que curó a la joven de inmediato. Se puede intuir de qué dulce habla la leyenda, claro. Lo cierto es que hay dos leyendas, muy similares ambas. Esta que he contado es la primera, y se diferencia de la segunda en el nombre de la curandera, y otros detalles menores, llamándose Mona en la segunda leyenda. De ahí que el dulce también se llame la Mona de Alberic.
junto con una tableta de chocolate puro, y sentado en los escalones del andén he podido disfrutar de semejante manjar. Ya a bordo del último tren del día, me da tiempo de darle pie al sabor tan especial del pan quemado. Sencillamente es historia para mí. Es cierto que los que se consumen en mi pueblo no son tan grandes, pero su sabor es el de siempre, ese que traslada las vivencias de la infancia, a aquellas tardes en las que mi madre me recibía diciendo: «Mira, te he comprado un pan quemado del forn». Ese día era único y especial, y por ello también lo soy. Su esponjosidad sin igual es pura magia. De Alberic a Castelló de la Ribera, la última parada de la línea, no hay estaciones intermedias, pero sí un elegante puente metálico que salva las vías de las aguas del Júcar. Hasta aquí llega ya muy poca gente. El tren va prácticamente vacío y con un ambiente más bien fantasmal en el que 4 figuras pasan desapercibidas, agazapadas en los asientos del tren hasta que éste se detiene por completo y éstas desaparecen por el andén en cuestión de escasos segundos. Próxima parada, Castelló. Final del trayecto. Son las 6:39. Misión cumplida. He recorrido los 72 kilómetros de línea. He pasado por las 40 estaciones. He documentado los 4 puntos de interés periodístico que llevaba en mente. Todo ello en casi 12 horas. Faltan unos 20 minutos para cumplirlas. En el andén de Castelló de la Ribera hay quien se despide. Vecinos que se habían encontrado en el tren y separan sus caminos hasta casa. Otros se cruzan de forma casi forzosa en las puertas, ya que el tren retorna ya mismo hacia Seminariceu. Por ello, yo esperaré al siguiente mientras le veo marchar. Como bien decía al principio de arrancar esta aventura, no debería haber estado pululando por mis tierras durante estos días. Tenía otros planes que llegué a poner en marcha hasta cierto punto, obligándome a retroceder tras las noticias de cancelación de los vuelos. Estas fueron mis palabras textuales al inicio de esta aventura. Decía que no debería estar aquí. O quizás sí. Ahora puedo decir que sí, que debía estar aquí, y no en los países nórdicos. Esta corta pero intensa aventura en mi tierra natal, descubriendo tradiciones y siguiendo los pasos del trenet, me ha abierto muchísimo la mente, una mente que venía cerrada por pensamientos propios de autosabotaje. Enfrentarme a fotografiar todo esto ha despejado todos mis miedos, y es que el metro de Valencia es algo común para mí. Lo utilizo para todo, para ir a comprar algo a la capital, para ir a comer, cenar, hacer planes, etc. Me visualizo siempre en el metro desde el perfil de viajero y usuario de la red, no como periodista con su cámara y su bloc de notas en la mano. Esta idea que he desarrollado aquí llevaba años anotada en mis planes y siempre que pensé en plantearla llegaban los miedos. Es que la gente me mirará raro, pueden acercarse y preguntarme, es un espacio demasiado cotidiano como para fotografiarlo, y así sucesivamente. He fotografiado en Francia, en Inglaterra, por el resto de España, en Turquía. Realmente eran excusas, sin sentido, que me hacían postergar la idea. Así que sí, creo fielmente que esa cancelación del viaje ha servido para enfrentarme a mis miedos y plantear esta idea en cuestión de pocas horas, casi sin mirar atrás. Además, me ha permitido ponerme a prueba frente a cambios tan bruscos en la organización de un viaje, a los cuales estoy totalmente abierto, ya que viajar también es no viajar. He convertido esta idea en un plan de un día en el que he disfrutado como un niño. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Te agradecería que siguieras este podcast, dejaras una valoración a través de tu plataforma de escucha y comentaras qué te ha parecido. Cuesta muy poco hacerlo y a mí puede ayudarme muchísimo.
Durante este viaje he realizado un total de 72 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.